Ningún gobierno en todo el planeta ha conseguido esquivar las críticas de sus rivales por las decisiones que han tomado. Antonio Fornés y Jesús Vila han escrito Son demócratas las abejas. Es un libro en el que debaten sobre cómo se debe adaptar la democracia a este nuevo contexto. Vamos a hablar con Antonio Fornés, él es filósofo, coautor del libro y también colaborador de Radio Nacional de España. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No es la primera vez que las abejas sirven como ejemplo de cómo debe organizarse una sociedad, pero ¿por qué volver a recurrir a esa figura? Bueno, en realidad el título del libro tiene un afán, podríamos decir, provocativo, ¿no? Es verdad que el tema de las abejas y la metáfora de las abejas tiene una tradición en la historia de la filosofía. Ya se decía desde, que Platón, una abeja había bañado en miel sus labios, Aristóteles habla de ella, Mandeville o Bergson. Pero un poquito la idea provocadora es esta, ¿no? Son demócratas las abejas, es evidente que son una sociedad, podríamos calificar incluso de tiránica, pero que todo el mundo considera admirable, ¿no? Todo el mundo acaba considerando admirable las abejas. En cambio, la pregunta que nos hacemos en el libro es si nuestro sistema político, democrático, realmente es admirable y si no deberíamos, y que pensamos que sí, trabajar y pensar para hacerlo realmente admirable y mejorarlo. Antonio, el coronavirus en todo el mundo ha obligado a tomar medidas excepcionales. ¿Son algunas de esas medidas una amenaza, un peligro para la libertad de las personas? Bueno, a ver, lo que sí se ha descubierto con el coronavirus es una cierta tendencia a que ya venía arrastrándose de lejos, de, digamos, a poner el acento en la aparente efectividad, ¿no? En ese sentido, y nos ha dado la impresión de que funcionaban mejor a pseudodemocracias orientales o más cercanas al totalitarismo. Sí que ha habido una cierta tendencia a esta situación y incluso a minusvalorar nuestra propia democracia, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que el problema viene de lejos, es decir, el problema es un problema que arrastramos incluso probablemente desde la Primera Guerra Mundial, y es este malestar generalizado en torno a nuestro sistema político. Lo que ha hecho realmente el coronavirus con esta crisis profunda es poner en evidencia ese malestar, ¿no? Ese abandono hacia lo puramente utilitario, abandonar, digamos, las reglas éticas de la democracia y a considerarlo todo desde un punto de vista economicista y, efectivamente, muchas veces totalitario, ¿no? En sentido, fijémonos que durante esta pandemia hemos escuchado cosas explícitas que nunca pensamos que se dirían, como que un vicegobernador de Texas acabe diciendo que los ancianos deben dar un paso atrás y morir, por así decirlo, por preservar la economía, ¿no? Eso sí también tiene un aire muy totalitario. Digamos que lo que ha hecho el coronavirus es poner en evidencia las contradicciones y los problemas que arrastra un sistema político que todos queremos salvar, pero que justo para salvar hay que adecuarlo a los tiempos y sobre todo al desarrollo tecnológico. Otro de los debates de estos días, Antonio, es esa vigilancia, esa monitorización de casos, el uso masivo de nuestros datos personales. Esto tecnológicamente ya era posible antes del virus, pero ¿por qué ahora nos hemos alarmado y de esta forma ante esa posibilidad de que nos controlen? Claro, aquí fíjate que ocurre una cuestión paradójica. La revolución tecnológica, el poder de la tecnología, puede convertirse o en el gran aliado de la democracia o, digamos, o en su asesino. Depende de cómo lo utilicemos. Es decir, fijémonos en dos cuestiones. De un lado tenemos el desarrollo brutal de las redes sociales. Nunca a lo largo de la historia había ocurrido que un señor, pues, como yo desde Barcelona o desde Albacete, escriba un tuit y pueda ser leído por todo el mundo, independientemente de quién sea. Esto, desde un punto de vista democrático, es fabuloso. Pero fijémonos que, curiosamente, a lo largo de la crisis del coronavirus han aparecido muchas voces políticas empeñadas en cortar esta situación, en limitar el acceso a las redes sociales, lo han dicho algunos políticos, e incluso probablemente la mayoría de nosotros nos hemos encontrado utilizando WhatsApp, que no podíamos reenviar ciertos mensajes a mucha gente, sino de uno en uno, ¿no? En ese sentido, con lo cual sí que ha habido una limitación. Y eso está muy cercano a la censura, porque ¿quién decide lo que se puede colocar en las redes sociales y quién no? Pero por otro lado, esas mismas, digamos, fuentes políticas que se preocupan de algo abierto como es las redes sociales, han estado dispuestos a utilizar la geolocalización, es decir, controlar hasta el último de mis movimientos en pro, entre comillas, de mi bien y para luchar con el coronavirus. Es decir, que vemos que hay una utilización paradójica de la tecnología, porque es una cuestión que debemos tener presente y que en estos días hemos olvidado un poco, ¿no? El tema de los derechos. Los derechos civiles son nuestros, de cada uno de nosotros, que cedemos voluntariamente a la sociedad, digamos, para tener una sociedad solidaria, participativa, que proteja a los débiles, y eso es la civilización.
Pero cuidado, cuando oímos cosas como que el gobierno nos deja salir a la calle, nos ponemos un poco nerviosos, porque los derechos no son del gobierno, sino que son nuestros. Y por eso la tecnología debería permitir recuperar algunos de esos derechos. Y pongo un ejemplo muy rápidamente. Es decir, yo hoy en día, por ejemplo, puedo comprar por teléfono un coche. Entonces, ¿por qué necesito representantes intermedios, por ejemplo, para votar una prórroga del estado de alarma? Más allá de que se deba prorrogar o no, que es una cuestión distinta, ¿por qué no puedo yo votar eso directamente cuando tecnológicamente es posible? Fijémonos que lo que da impresión es que las élites políticas están dispuestas a utilizar la tecnología cuando se trata de controlarnos, siempre con las comillas de nuestro bien, pero también están siempre dispuestas a vigilarlas y a controlarlas cuando eso supone una eliminación de esa intermediación del político entre el poder y nosotros. Antonio Fornés, filósofo y coautor de Son demócratas las abejas, una reflexión sobre la democracia en tiempos de coronavirus. Un abrazo. Muchas gracias.